¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Estamos en este proyecto que se llama Centro Nacional Virtual de las Escuelas Viajeras, de las misiones pedagógicas que en la Segunda República Española llevaron la cultura, llevaron la educación por cerca de 7.000 aldeas, pueblos de los más escondidos y abandonados de nuestro país. Un centro nacional que tiene su sede en Navas del Madroño, una localidad española, una localidad extremeña que se puede convertir en la cuna de la educación, que queremos convertirla en la cuna de la educación itinerante. Este proyecto es un proyecto que nace a raíz de la iniciativa del Ayuntamiento de Navas del Madroño y con la colaboración y la financiación del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España. Y hoy vamos a hablar de lo que supone este centro nacional, porque además queremos que sea de ámbito nacional, con una persona que ha influido de manera decisiva para que viera a la luz esta nueva iniciativa con la que va a contar pues eso, cualquier persona interesada no solamente por la historia, sino por el presente de lo que la educación y la cultura significa. Y hoy tenemos con nosotros en este programa a Ricardo Villegas Moreno. Ricardo, bienvenido. Buenas tardes, bien hallado. Ricardo, Ricardo es el alcalde actual de Navas del Madroño. Ricardo, ¿por qué uno decide ser alcalde de su pueblo? Pues un poco estamos en este centro con esa vocación educativa y de los maestros y es esa vocación de servir a los demás que al final uno da ese paso. Viviendo además en el pueblo quieres aportar tu granito de arena en el servicio a los demás. Ricardo no solamente es el alcalde actual y el promotor de esta bellísima iniciativa de crear un centro de referencia nacional sobre las misiones pedagógicas, sino que durante muchos años ha sido el coordinador, el alma, si podemos llamarlo así, de este centro. Estamos situados haciendo estas grabaciones en el Centro de Interpretación de las Misiones Pedagógicas, por cierto, el único centro que existe en nuestro país dedicado a las misiones pedagógicas. Todo un logro, todo un reto, hacer que un ayuntamiento, hacer que una localidad como Navas del Madroño cuente con el único centro dedicado a las misiones pedagógicas de toda España. Sí, es increíble, es increíble. Lo que pasa es que la sucesión de historias relacionadas a que finalmente se haga este centro provocaron que al final fuera Navas y no otro lugar donde estuviese, entre otras cosas, el hallazgo de los materiales vinculados directamente con las misiones pedagógicas y el sentido de que esos materiales no pierdan su alma, su esencia, que si se dejaron aquí es por algo, pues estaba abocado a que Navas del Madroño contuviese este centro, además de, claro, obviamente en otros lugares no se ha podido dar las circunstancias porque estos materiales cuando se encontraban se destruían y aquí estuvo oculto durante muchísimas décadas. Eh, la educación, la cultura, cambia los estados sociales. Esa es una de las frases que se pueden extraer de los muchos escritos que hicieron las misiones pedagógicas. Para cualquier persona que nos esté viendo, te esté viendo y escuchando en este momento, si tuvieras que explicarle qué fueron, qué son las misiones pedagógicas, ¿cómo se lo explicarías? De una forma clara. Sí, además muy sencilla y es el ejemplo que siempre pongo. Mientras que en los años 30 siempre nos vamos a la historia más oscura de este país, hubo una historia paralela que desde mi punto de vista es la más luminosa desde que existen textos escritos. De hecho, bueno, pues aparte de alcalde soy historiador y algo he leído, algo he investigado y jamás encontré una historia tan luminosa a nivel nacional como el de las misiones pedagógicas. Esas son las misiones pedagógicas. Hay una frase que a mí me gusta mucho y que tiene un sentido metafórico impresionante, que es la de al caer la tarde. Al caer la tarde comenzaban muchas de las actividades que las misiones pedagógicas desarrollaban. ¿Por qué al caer la tarde? Pues evidentemente es una frase muy bonita, pero para la época no, porque suponía que esas personas trabajaban de sol a sol. Y personas no estamos hablando ya de en edad
de trabajar actual, mayores de edad, sino que estamos hablando de niños desde muy corta edad que trabajaban de sol a sol, cuidando ovejas, segando, recogiendo aceitunas, y cuando se ponía la noche, la luminosidad también caía y era el momento de sacar a relucir todo esto que vemos en este centro de interpretación, el cine, el teatro, la música, los guiñoles, cobraban magia y además de una manera muy fehaciente quedó marcado a toda esa generación de niños a nivel nacional, como en distintos documentales y libros han escrito sobre las misiones pedagógicas. Llegamos a las 4 de la tarde aproximadamente. Nos esperaba una emoción imborrable y ciertamente inesperada. Esto lo dijo María Zambrano. María Zambrano fue nada más y nada menos premio Príncipe de Asturias, premio Cervantes, la primera mujer premio Cervantes, y que fue la coordinadora de la primera expedición en Extremadura, en Navas del Madroño, de las misiones pedagógicas, nada más y nada menos. Me emociona mucho, es que es inevitable, me emociono mucho porque conecta directamente con nuestros días. Una mujer al frente de un proyecto de Estado en los años 30 del siglo pasado, donde la mujer, hasta que llega la Constitución de la República, no tiene derechos. Es un anexo al hombre, el hombre toma las decisiones y sin embargo ya en el 32, que es cuando viene ella aquí, al frente de un proyecto de Estado, una persona que en la actualidad está considerada como una de las mayores filósofas de Europa. Es increíble, es un privilegio, su esencia está impregnada además en cada rincón de este centro de interpretación y se nota esa energía, esa carga energética que ella dejó. 3.077 vecinos tenía en aquella época Navas del Madroño. ¿Ahora cuántos? 1.300 apenas. O sea, como 3 veces más vecinos había en aquella época que en la actualidad. Época difícil, época complicada en lo económico, en lo social. Has comentado, ¿no?, la situación, pues eso, del trabajo duro que tenía que vivir la gente que vivía aquí, ¿no? ¿Cómo te imaginas? A lo mejor lo vemos en blanco y negro, la imaginación en blanco y negro, pero ¿cómo te imaginas que tuvo que ser esos días del 27 de marzo de 1932 hasta el 1 de abril, esos 5 días que estuvieron las misiones pedagógicas aquí? Decía María Zambrano que vinieron en un coche con dificultades, pero que sin duda mereció la pena estar aquí. Efectivamente, además, como he estado al frente de este centro de interpretación, cuando pasábamos por esta sala y veíamos esas imágenes de los niños mirando el cine en sitios donde ni siquiera había electricidad, eso significaba las misiones pedagógicas, era ciencia ficción, uno nacía y moría, por eso había tantos habitantes, nacía y moría en una localidad, no tenías la opción de ir a otro sitio, no como en la actualidad que podemos buscarnos la vida en otros lugares. Tú estabas destinado a trabajar de sol a sol por el alimento justo. He tenido la oportunidad de entrevistar a mucha gente mayor, recopilando historia oral, y te cuentan sus aventuras y desventuras, y era una vida muy dura, muy dura. De hecho, esas imágenes que tenemos, la gente está envejecida de trabajar de sol en sol, y sin embargo están radiando felicidad mirando las imágenes del cine por primera vez, imágenes de los documentales de París, de Nueva York, las películas de Charlot, de dibujos animados, a gente que solo veía trabajo, 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 trabajo y trabajo. Es ciencia ficción, es digno de lo que estamos haciendo, de darlo a conocer, de que la gente sea embajadora de la historia más luminosa que ha tenido este país. Fue poco tiempo, ¿no? 5 días, y puede decir alguien, pues en 5 días da poco que hacer, pero decía Cossío, el presidente del patronato de las misiones pedagógicas, que esto era simplemente el aguijón, que era un estímulo, que era despertar el amor por la cultura, por la lectura, en un pueblo que había estado absolutamente abandonado, como era el mundo rural en nuestro país, ¿no? Un estímulo.
para que seguramente muchos niños que no sabían leer o que empezaron a tener por primera vez un libro en sus manos, aprendieran a leer y a amar la lectura, ¿no? Esa era un poco la idea, ¿no? Exacto, es la semilla. La semilla tú la siembras y no ves el fruto inmediatamente, pero ellos sembraron la semilla, no solo vinieron 5 días y dejaron materiales, sino que dejaban la metodología, la nueva metodología que introdujo la República en la enseñanza. Esos profesores también hacían cursos, aparte de esos 5 días, para especializarse en esa nueva metodología, y los frutos estaban previstos al corto o medio plazo, no era inmediato. Bueno, corto, los tiempos han cambiado, no tan cortos, a medio plazo estaban para recoger esos frutos, y claro, se pensaba que iba a haber una continuidad que por desgracia no vivimos, pero esa semilla cambió vidas. O sea, tú cuando ves por primera vez algo que jamás has visto y te atrae de esa manera, lo anhelas y lo buscas, y muchas de esas personas, muchos de esos niños que vieron por primera vez el cine, el teatro, los cuadros, pues salieron de los pueblos de alguna manera y se fueron a estudiar a otros lugares, como está recogido en distintos documentales que hay realmente hermosos. Año 2005, 70 años después de pasar las misiones pedagógicas por Navas del Madroño, de pura casualidad, en el Colegio Público Nuestra Señora de la O, se descubren cosas como estas que tengo en la mano, herramientas de medida, de peso, de volumen, libros, una gramola, todo ello escondido detrás de una pared, seguramente porque alguien, se cree que pudo ser el director Eulalio Cruz, decidió esconderlo para que lo que venía después, que era la represión, el exilio, la quema indiscriminada de muchos de estos materiales, en Navas del Madroño no sufriera como se sufrió en tantos otros lugares, ¿no? Vaya descubrimiento, ¿no? Es el gran descubrimiento. Además de historiador, soy arqueólogo, y para la arqueología esto significa un unicum. O sea, no se ha encontrado otro conjunto como este en ningún sitio. Es una alegría ver de nuevo la luz, estos materiales que significaban la vida para aquellos maestros, porque hoy tenemos muchos recursos, pero en aquel entonces, imagínate. Pero yo siempre pongo ese ejemplo, en ese doble fondo de ese armario empotrado no se guardó la alegría y toda aquella parte bonita, sino quedó escondida también ilusiones, proyectos, proyectos de esas personas de un futuro mejor, y como tú bien has dicho, vino la oscuridad absoluta durante demasiado tiempo. Además que lo sufrió Navas, como los pueblos de alrededores, sufrió mucho esa oscuridad. María Zambrano, ya lo hemos mencionado, pero también Elena Felipe, Antonio Sánchez, Juvenal de la Vega, Abraham Vázquez y los colaboradores Julián Rodríguez, Miguel Orte, Antonio y Eduardo Málaga, Antonio del Campo. Estos fueron los misioneros, las misioneras que estuvieron en Navas del Madroño. Deben ser conocidas esta gente en la actualidad. Creo que merecen que el tiempo que estuvieron en Navas seguramente sembraron esa semilla que tú comentabas para que hoy Navas sea un poco diferente, ¿no?, a lo que en aquella época era. Sí, son avanzados a una época, son mentes brillantes, miembros de la generación del 27, hay miembros de la generación del 36 también. Elena Felipe era la directora, o sea, otra mujer en los años 30, la directora del Colegio de Estudio, que hace pocos años fue nombrado el colegio más importante de España. Y en los años 30 tenía una directora, mujer. Estas personas se tienen que conocer. Era élite en el sentido no peyorativo, sino élite intelectual en el sentido brillante, de mentes brillantes, de aportación a la sociedad, que bajaron de esa burbuja en la que podían vivir, como la propia María Zambrano.
como la generación del 27, bajaron al barro literalmente, porque es que estuvieron, para llegar a estos pueblos había que pasar por caminos en burro, con el barro, de mala manera, y le cambió la concepción también a ellos. De hecho, vino un estudioso sobre los textos de María Zambrano y dice que a raíz de su visita aquí a Navas del Madroño y su participación en las misiones pedagógicas, su manera de escribir cambia radicalmente y se vuelve un azote total a los gobiernos y a las autoridades. Se vuelve un azote total defendiendo la figura de la persona que no tiene recursos, del mundo rural, y de que la cultura y la educación tenía que llegar a todos esos puntos como el germen de un país próspero. Además de las figuras geométricas, además de las medidas para pesar o para medir líquidos, 100 libros, una gramola y 17 discos, ¿no? Te imaginas como alcalde, ¿no? En la plaza de Navas, en el discurso de María Zambrano, pero después también el escuchar por primera vez música o por primera vez ver una película de cine. Por cierto, Granada, y que supuso el ver por primera vez en muchas fotografías la cara de niños, niñas y personas mayores como si hubieran descubierto cualquier cosa absolutamente inesperada, ¿no? Tuvo que ser muy emocionante. Sí, esto es como cuando Colón llegó a América, poco más o menos. De hecho, investigando un poquito en los archivos, en las actas del ayuntamiento, el primer acto que hace el gobierno falangista una vez que toma posesión aquí en Navas del Madroño es requisar la lámpara de la radio del pueblo. Solo había una radio, la lámpara era el fusible. Requisar ese fusible para que den comunicar al pueblo. Solo había una radio. Y años antes habían tenido el cine, habían tenido música, habían tenido títeres, habían tenido estampas con los cuadros del Prado. Era increíble, eso debió ser increíble. Ese contraste que te digo, ese ejemplo que te digo de cuando Colón llegó a América, pues poco más o menos. No hay fotografías, fíjate, en este centro de interpretación que está lleno de fotografías de las misiones pedagógicas, no hemos podido ver fotografías de Navas del Madroño, pero sí hay 45 segundos de oro. Hay un documental que se llama Estampas, que se estrena además aquí y que tiene 45 segundos dedicados a la llegada de las misiones pedagógicas a Navas, súper emocionante, ¿no? Totalmente, además es el único documental que se conserva. Ellos hicieron muchas películas, los misioneros, se destruyeron y gracias a Cristóbal Simancas se va al exilio a México y se lleva esta cinta. Cuando murió Franco, después él regresa a España y trae esa cinta, la Filmoteca de Valencia la restaura y la sorpresa para nosotros es que los últimos 45 segundos son la llegada de los misioneros, esos 3.077 habitantes que tú mencionas, recibiendo a los misioneros en unas imágenes emocionantes, pero realmente emocionantes. Se distingue bien las calles del pueblo y para nosotros es una joya, es una joya. Hemos hablado del cine, hemos hablado de la literatura, hemos hablado de la música. En este centro de interpretación se guardan buena parte de esos libros, de esos discos, de esas estampas que sirvieron para educar en cultura nueva, para abrir esa ventana, ¿no?, de aire fresco en una localidad machacada, ¿no?, por el mundo de la Segunda República, el mundo duro de la economía de la Segunda República. Pero el ayuntamiento actual se ha empeñado en que eso no quede en el olvido y se ha empeñado no solamente con esta iniciativa de tener el único centro de interpretación, seguramente el Centro Nacional Digital, también único en España y en el mundo, sino también de hacer actividades que recuerden, ¿no?, a la ciudadanía de Navas y de la comarca lo que aquí ocurrió, ¿no? Tengo aquí algunas de esas actividades como la ventera lorquiana o la silenciada, ¿no?, la historia bajo el sombrero. Cuéntanos un poco, ¿por qué el ayuntamiento quiere también con actividades como estas que esto siga vivo? Es que es un poco lo que venimos mencionando toda en la entrevista, es la historia más luminosa que tiene este país
y nosotros somos custodios de esa historia más luminosa. Estamos en el deber, en la obligación de darlo a conocer. No solo es una cuestión turística de atraer turismo, de que Navas obviamente va a ser conocida por esto. No, no es por eso, va más allá. Es que esta historia se tiene que conocer. Esto es luz en un mundo que necesitamos luz. Y entonces, para nosotros, todo lo que gira en torno a recuperar esas actividades que se hicieron en su día, tal y como se hicieron, es la esencia de nosotros mismos. Muchas de las personas que pasarán por esta silla pues están vinculadas con esa serie de actividades, bien sean recreaciones teatrales, hacemos todo lo que los servicios, intentamos traer los guiñoles, intentamos hacer todo lo que ellos hicieron, porque en un mundo donde estamos carentes de esas emociones y de esa luz, debe de brillar de nuevo las escuelas viajeras, las misiones pedagógicas. A España la solución ha de venir por la educación. Manuel Bartolomé Cossío decía. La educación, la educación. Uno de los objetivos fundamentales de la escuela, aparte de fomentar la cultura en general, aparte de hablar también, ¿por qué no?, de la participación política ciudadana, del compromiso político y demás, era sobre todo que los maestros olvidados en muchas ocasiones en el mundo rural tuvieran las mismas oportunidades, la dignidad que tenía el maestro en el ámbito urbano, también lo tuvieran en el ámbito rural, ¿no? El papel del maestro, de la maestra. El maestro en esencia, esa palabra tan grande. De hecho, hay una expresión anterior a la República que es pasan más hambre que un maestro de escuela. Y es precisamente esas diferencias que había de un maestro en el ámbito rural, donde dependía prácticamente de la caridad de las personas a los que había en las ciudades. Y eso había que equipararlo. De hecho, pasan a ser funcionarios los maestros durante la República. Era importante y como base, como una de las patas importantes del sistema de un país es la educación, sin duda. Hemos llegado al final, Ricardo. Parece hace corto, ¿verdad? Qué pena. Cuando hablamos de cosas tan interesantes, ¿no? Pero me gustaría que mirando a la cámara pudieras hacer una petición a cualquier persona que pueda estar viéndote, que pueda estar escuchándote y que pueda interesarle mucho de las cosas que has comentado, ¿no? Estamos con la idea de crear embajadores, embajadoras de las misiones pedagógicas, pero para ello primero tienen que conocerlas. ¿Por qué crees que cualquier persona que te pueda estar viendo, escuchando, debe conocer qué supuso, qué supone el que haya existido iniciativas como las misiones pedagógicas, como las escuelas viajeras y el conocer, como no, Navas del Madroño como la cuna, que hemos llamado, de esta escuela itinerante? Pues es muy importante que cualquier persona venga a este centro de interpretación porque bucea en la esencia del propio ser humano, la solidaridad, todo ese entusiasmo que desplegó las misiones pedagógicas está en nuestra esencia y a cualquier persona le va a emocionar, cualquier persona, no solo vinculada con la educación. Es un sitio único en el mundo, no solo en España, en el mundo. Tenemos la oportunidad de conocer un sitio único. Pagamos por ver esos lugares con monumentos exclusivos. Pues aquí tenemos uno de esos lugares que además no hay que pagar para visitarlo. Y porque esta historia, repito, es la más luminosa que ha tenido este país desde que hay textos escritos y entre todos debamos darla a conocer. Esa sería la esencia. Muy bien, pues Ricardo, alcalde, muchísimas gracias por estar aquí en esta entrevista, muchísimas gracias por haber promovido esta iniciativa, súper interesante, en momentos siempre oscuros que hay en la historia de cualquier país, de cualquier región, a veces aparecen rayitos de luminosidad y este centro es uno de ellos, y el proyecto de las escuelas viajeras, de las misiones pedagógicas, ahora en pleno siglo XXI, es otro de ellos. Muchas gracias. Y a ustedes ya saben, este es un proyecto del Ayuntamiento de Navas del Madroño que cuenta con la colaboración del Ministerio, del Gobierno de España, y que le permite convertirse en embajador o embajadora de las misiones pedagógicas hoy, en pleno siglo XXI, recuperar todos aquellos valores que trajeron consigo al mundo rural y convertirlo hoy también, que se habla tanto de la educación a través de la
digitalización, que se llega de manera también viajera a cualquier lugar del mundo, que la formación, que la educación siga siendo un reto cultural fundamentalmente basado en principios y en valores. Muchas gracias y hasta otro momento.